Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta bastante útil en la construcción del sistema de numeración decimal, que es la Yupana, ¿vale? Pero para poder hablar de ella debemos recordar un poquito de la manera más somera posible en este momento acerca de la construcción del sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal no se construye solamente conociendo su código escrito, es decir, conociendo su grafía. Nosotros hemos estado convencidos de que cuando decimos que el niño ya cuenta o ya es capaz de dibujar la grafía, escribir el número hasta la familia del 50, por ejemplo, pensamos que el niño es capaz de establecer relaciones dentro del sistema de numeración decimal, de comprender sus relaciones de orden de unidad de decenas, ¿cierto? Y que en general es capaz de llevar a cabo una serie de acciones dentro del sistema de numeración decimal hasta el 50, cuando en realidad el niño aún no ha sido capaz o no es capaz de eso, debido a que esta es una construcción bastante compleja para el cerebro del niño, ¿sí? Dado que no es de manera visual muy fácil su adquisición, ¿sí? Es importante fortalecer y se inicia de los primeros años el fortalecimiento de las relaciones de orden, primero hablando acerca del conteo, hablando de las relaciones y usos del número en los diferentes contextos, ¿sí? Y a partir de eso se va construyendo las relaciones de orden, las jerarquías establecidas entre los diferentes elementos del sistema de numeración decimal cuando hablamos de primer orden, segundo orden y continuamos. Es decir, cuando hablamos de unidades, decenas, centenas y todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué sucede? Nosotros hemos estado convencidos que una de las tareas elementales dentro del sistema de numeración decimal es que el niño aprenda a contar y que aprenda a llevar a cabo operaciones. Y en las operaciones hablamos generalmente de las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división. Pero estamos convencidos también, y ha sido un error que se ha venido transmitiendo a través de generaciones, podríamos decirlo, hemos estado convencidos que esa construcción del sistema de numeración decimal, de sus operaciones y todo eso, en particular lo que se refiere a las operaciones, se logra a partir de la mecanización de los algoritmos, ¿sí? Y no hemos tenido en cuenta que dentro de los diferentes enfoques del trabajo de las matemáticas, el que mejor resultado da es aquel enfoque que nos dice que nosotros primero debemos trabajar con lo concreto, ¿sí? Lo concreto se refiere a la manipulación que puede llevar a cabo el niño, la manipulación que hace el niño de objetos. A partir de ese conteo, ¿cierto? El niño va generando unas representaciones mentales y de esa manera va construyendo, ¿cierto? Es un significado del número, un significado de las relaciones del número, un significado de qué es operar unas cantidades, ¿sí? Para el niño un 5 por sí solo no significa nada, sino está representando una cantidad de elementos, por ejemplo. Después, un segundo estadio se refiere a lo pictórico. Lo pictórico es cuando el niño hace representaciones, hace dibujitos, ¿cierto? De eso que él ha manipulado inicialmente. Y por último, lo abstracto, que es cuando el niño ya comprende las relaciones que se establecen dentro del sistema de numeración decimal y es capaz de llevar a cabo comprensiblemente, ¿cierto? De manera comprensiva, los algoritmos que se piden o los algoritmos que manejamos en la cotidianidad. Entonces miremos todo lo que se debe llevar a cabo para que el niño realmente haga una construcción del sistema de numeración decimal de la mejor manera. Nosotros en este momento vamos a hablar un poquito de un elemento que ayuda a esta parte, que ayuda a lo concreto, y es un material manipulativo que nosotros lo llamamos la yupana, ¿sí? La yupana es un tipo de ábaco, ¿vale? Que ha sido usado en Sudamérica por comunidades antiguas, ¿cierto? Por comunidades indígenas, se podría decir, ha sido utilizado para la comprensión y para llevar a cabo operaciones entre números naturales. Entonces vamos a llevar la yupana, que es uno, yo diría que es el penúltimo paso para llegar a el manejo del algoritmo tal cual nosotros lo conocemos en el aula. Entonces, un primer paso anterior a la Yupana sería el manejo de los bloques base 10 o multibase, como se llaman, ¿cierto?
donde hablamos de la construcción de la unidad, de la decena, la centena, ¿cierto? Incluso hablamos de la construcción de la unidad de mil y el niño manipula esos elementos. En otro video hablamos precisamente de cómo podemos manipular eso. En este momento vamos a hablar del uso de la yupana. Recordemos que no se trata de que el niño aprenda a usar la yupana porque sí, es decir, hoy vamos a usar la yupana, no. Se trata de que el niño aprenda a usar la yupana para resolver algún ejercicio de consolidación, algún ejercicio de práctica, de profundización de lo que está aprendiendo. Es decir, la yupana solamente es un instrumento, una herramienta que le va a permitir al niño llevar a cabo una operación que necesita para dar respuesta a un problema o una situación muy pequeña que se le ha planteado. ¿Sí? Entonces no aprendemos a usar la yupana porque sí, no, porque el fin no es que el niño aprenda a usar la yupana, no. El fin es que el niño resuelva problemas, en este caso pueden ser problemas de tipo aditivo, ya sean de adición o de sustracción, ¿vale? Pero en este momento solamente me voy a detener en el manejo de la yupana como tal. Entonces vamos a mirar de qué manera la vamos a poder utilizar. Es muy común para nosotros en básica primaria resolver operaciones como estas, ¿sí? Recuerden que esta operación resultó de tomar los elementos de algún pequeño problema o de algún ejercicio, ¿cierto? De aplicación, en donde después de hacer un ejercicio de comprensión, ¿cierto? Llegamos a la conclusión de que debemos hacer una adición entre esos dos elementos, entre esas dos cantidades, perdón, para obtener el resultado y devolvernos al ejercicio para interpretar qué significa este resultado en ese ejercicio, ¿vale? En este momento lo estoy haciendo aislado, pero les recuerdo que esto no se debe enseñar de esa manera aislada, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es muy común? Para nosotros es muy común decir, estamos haciendo una adición, 8 y 7, 15, pongo el 5 y llevo una, 5 y 3, 8 y una que llevaba 9. Quiere decir que eso me dio 95. Es muy común para nosotros adultos hacer eso, ¿sí? Si le preguntamos a la gran mayoría qué significa esto de que llevo, qué significa eso de llevar, qué significa ese cuento de que 8 y 7, 15, pongo el 5 y llevo una, qué significa llevar, a dónde lo llevo. La gran mayoría de nosotros aprendió eso de manera mecánica, ¿sí? De manera mecánica, simplemente nos dijeron 8 y 7, 15 y ya, y así lo aprendimos y así se nos quedó, ¿sí? Y, y de ese no es el orden de las cosas, ¿sí? El orden de las cosas es llegar a comprender que cuando hablamos de que 8 y 7, 15, que pongo el 5 y llevo 1, en realidad hablamos es de un ejercicio que hacemos y es de que una decena que estaba acá, la llevamos acá, ¿sí? Es decir, cuando hacemos un proceso de composición y en la sustracción cuando hacemos un proceso de descomposición, cuando somos capaces, ¿sí? De decir, lo que pasa es que 10 unidades, ¿cierto? Me conforman una decena y por eso esas 10 unidades completas me conforman esta decena. Así como en algún momento decimos es que esta decena yo necesito descomponerla en 10 unidades, ¿sí? Que son ejercicios o que son situaciones que vemos mucho con los bloques multibase. Entonces con la Yupana es un poquito más fácil que los chicos se acerquen a este manejo del algoritmo, pero entendiendo realmente qué significa esto de que llevo, en realidad llevo no. El niño va a comprender realmente qué significa este uno, de dónde partió realmente, ¿sí? Y ese es el ejercicio que vamos a hacer entonces con la Yupana ahorita. Muy bien, esta que vemos aquí es una estructura, un modelo de Yupana que nosotros hemos modificado, hemos adaptado para utilizarlo con estudiantes. Tiene la siguiente estructura. Primero vamos a hablar de columnas, entonces tenemos la columna de las unidades, de las decenas, de las centenas y de las unidades de mil, si así lo necesitamos. Segundo, vamos a colocar inicialmente fichas, ¿sí? De abajo hacia arriba, empezando por las unidades, luego las decenas, luego las centenas y luego las unidades de mil. Empezando por las unidades, vemos que hay sitio para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nos vamos a contar en cada una de las columnas, veremos que hay 10 casillas. Esa estructura, esas pequeñas divisiones,
corresponden a los diseños originales que se han procurado respetar. Lo importante es que aquí tengamos 10 casillas donde vamos a depositar fichas, ¿sí? Adicional a eso le hemos colocado una franja superior, ya vamos a ver para qué nos va a servir, y una franja inferior que también va a tener un uso muy particular para nosotros, ¿sí? En el ejercicio que planteamos ahorita vamos a hacer una adición. Vamos a sumar 38 más 57, ¿sí? Entonces vamos a ubicar aquí el número 38. Para poderlo ubicar, miren que además hemos colocado o asignado un código de colores. Este código de colores lo venimos manejando en otros materiales educativos, en otros materiales didácticos lo hemos venido manejando, de tal manera que el niño ya viene habituado a decir que las unidades son verdes, que las decenas azules, las centenas rojas, las unidades de mil amarillas, ¿sí? No es obligatorio, no es necesario, pero se ha procurado que el niño conserve un código de colores, que eso le ayuda mucho a interiorizar y a manejar precisamente algunas relaciones que se van presentando. Entonces vamos a colocar el número 38, ¿cierto? Que va a ser el primer número que vamos a colocar. El 38 lo vamos a colocar en este espacio, donde van las fichas principales, la parte principal del tablero. Si hablamos de 38, estoy hablando de que son 8 unidades, quiere decir que en las unidades debo colocar 8 y de esa manera lo voy a colocar. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En las decenas son 3 porque hablamos del número 30. Miren que ahí estamos hablando precisamente que esa cantidad 38 está compuesto de 8 unidades sueltas, ¿cierto? Y de 3 decenas, ¿vale? Que en total sabemos que son 38 unidades. Ahí tenemos el número 38. Lo vamos a sumar con el 57. Ese 57 ya no lo voy a poner aquí, lo voy a poner en la parte inferior en estas casillas. Quiere decir que aquí voy a colocar el número 57. 57 lo voy a componer entonces por 7 unidades que voy a necesitar allí. Voy a contarlas, entonces las tengo aquí a un ladito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades. Y aquí voy a colocar entonces 5 decenas. 1, 2, 3, 4, 5 decenas. Ya hemos organizado el tablero para poder llevar a cabo esa adición. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esa adición? Pues la adición la hacemos de una manera muy sencilla, teniendo en cuenta una regla que ya hemos venido con los niños manejando desde antes, desde cuando manejábamos los bloques base 10 o los bloques multibase, y es la siguiente. Siempre que completemos 10 unidades las voy a cambiar, voy a hacer el cambio y las voy a cambiar por una decena. Siempre. Siempre que tenga 10 decenas, las voy a cambiar por una centena y así sucesivamente. Esas ya son reglas que hemos trabajado con los niños y el niño, a medida que va trabajando esto para resolver algunos problemas, el niño va interiorizando esa norma, que es fundamental para nosotros, una norma de composición, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces yo voy a colocar estas de la parte inferior, las voy a subir a esta parte del tablero que es la parte central. Pero si yo me fijo, resulta que en la parte central, ¿cuántos espacios solamente tengo para poner? Ya tengo ocupado 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente me faltan por ocupar 2. Quiere decir que de estos de acá abajo solamente puedo coger 1 y 2. Como solamente puedo poner 2, ya tengo ocupadas todas las 10 unidades. Entonces recuerdo con los niños cuál es la regla. La regla es 10 unidades se deben cambiar. Se deben cambiar por una decena. ¿Qué ejercicio se puede hacer? Podemos pensarnos en hablar de un banco. Entonces podemos decir, cuando usted tenga 10 unidades, usted le puede decir al banco que le haga el favor se las cambie por una decena. Eso significa que de aquí del tablero, en la parte central, ya completé las 10 unidades, las voy a retirar. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Ya las retiré, pero debo cambiarlas. Es decir, no es que las retire y ya, no. Las retiro porque las voy a cambiar. Las voy a cambiar por una decena. Las decenas en este caso, para nuestro ejercicio, son de color azul. Entonces le digo al banco, banco, por favor, cámbieme estas 10 unidades por una decena. Y automáticamente el banco me da una de estas. Mírenla, ahí está. Una ficha de color azul que es una decena. Pero entonces ahí viene la parte importante. Resulta que en esta columna van las unidades que son verdes, pero esta es azul. Esta azul no puede ir acá con las unidades. Esta azul en realidad la voy a pasar acá. Mírenla, en la decena. Esta es el 1, que nosotros decimos que 8 y 7, 15, pongo el 5 y llevo una. Esta es la unidad que uno supuestamente lleva y no es una unidad, es una decena. Ese 1 es, en realidad son 10 unidades que equivalen a una decena y se pasan a la columna de las decenas. Allí el niño está comprendiendo ese ejercicio de composición, ¿vale? ¿Qué sucede con esta? Esto ya está vacío, pero aquí hay unos elementos que no he podido utilizar porque no había en dónde. Ya como ahora sí puedo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no quedó nada aquí. Ya las unidades hice el ejercicio. Ahora ese ejercicio lo voy a llevar a las decenas. ¿Sí? Entonces en las decenas yo digo, aquí hay 3 decenas. Aquí tengo 5, las voy a ir subiendo. 1, 2, 3, 4, 5 decenas. Y esta decena, que tampoco la he usado, no era parte de las originales que estaban aquí como primer sumando, no era parte de las originales que estaban aquí como segundo sumando, pero sí resultaron de un ejercicio de composición. Entonces esta decena tiene que ir aquí también. ¿Sí? Ahora sí, lo único que hacemos con el niño es llevar a cabo un conteo. Esta son decenas. ¿Cuánto vale esta? Cada una de estas tiene un valor de 10, ¿recuerdan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Estas valen unidades, 90 y una, 92, 93, 94, 95. Quiere decir que en total nos dio 95, ¿sí? Imagínense este ejercicio, si lo vemos un poquito complejo, un poquito engorroso, y es la forma adecuada de que los niños deben aprender. Ahora imagínense cuando le decimos al niño sin la manipulación, le decimos simplemente 8 y 7, 15, pongo el 5 y llevo 1. Eso debe ser muy traumático para un niño. Ah, que hay algunos que entienden, hay algunos que se la pillan. Sí, es muy cierto, pero la gran mayoría no. La gran mayoría solamente mecaniza y sigue de largo sin realmente comprender el funcionamiento del sistema de numeración decimal. Entonces, este es un ejemplo de una adición a través de una yupana. Gracias a ustedes por su atención.